Tromboembolia venosa. En base a nuestra bibliografía, Harrison, tenemos un paciente de 69 años, internado en el servicio de traumatología por fractura de cadera derecha. Aparentemente tiene una intervención quirúrgica a las 72 horas, evoluciona con disnea súbita, frecuencia cardíaca de 132, una presión arterial de 80-30, una hemoglobina de 9 y plaquetas de 49,000. Por la sospecha de un tromboembolismo pulmonar por la disnea súbita, se solicita un angiotac, pero se encuentra muy inestable. ¿A qué se denomina inestable? Pues suponemos que está muy hipotenso, con disminución del estado de conciencia, tiene dificultad respiratoria, tiene inestabilidad hemodinámica, pues está un poco difícil de llevarlo a angiotac, porque además en el transcurso o en el traslado se puede fallecer. Durante su internación recibió heparina, suponemos que es una tromboprofilaxis, y se realiza ecografía. Vemos en estas imágenes. Esta es una ecografía pulmonar donde básicamente se ven las zonas hipoecogénicas, las zonas hiperecogénicas. Esto es la sombra de las costillas, pues el pulmón, según esta ecografía, por lo menos en esta imagen, esté casi normal. Y en la ecocardiografía esto es muy importante. Estos son los ventrículos y las aurículas. Hay una dilatación importante del ventrículo derecho a comparación del ventrículo izquierdo. Lo normal es que el ventrículo izquierdo sea un poco más grande que el derecho, pero esto está al revés. Suponemos que esto es por hipertensión pulmonar. Ya en ecocardiografía avanzada, pues ahí se diferencia si es por aumento de volumen o por aumento de presión, la hipertensión pulmonar. Pero además de eso existe un aumento de volumen en la aurícula derecha. Entonces básicamente con un pulmón normal que no tiene neumotórax, ni derrame pleural, ni consolidación, y que tengas un hemicardio dilatado, nos hace sospechar en una hipertensión pulmonar que probablemente esté haciendo interdependencia ventricular, es decir, el septo interventricular esté comprimiendo el ventrículo izquierdo, por lo tanto baja el volumen sistólico y eso se manifiesta con hipotensión. Y esto es una vena cava inferior con modo M, donde se evidencia que hay una dilatación de la vena cava que es más de 20-21, está en el límite superior 2.16, pero cuya distensibilidad pues tendríamos que calcular para ver si es respondedor o no respondedor de volumen. Pero ahora lo que me llama la atención es que tiene hipertensión pulmonar. No sabemos por qué, ¿ok? La sospecha es que tuviera un tromboembolismo. Lo ideal es hacerle una angiotomografía para ver los coágulos, si podemos verlos en las arterias pulmonares. Entonces, en este tema, nosotros como nociones básicas debemos, lo mínimo necesario es recordar qué es la tríada de Virchow, cuáles son los factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar, cuáles son los algoritmos en cuanto se sospecha tromboembolismo de baja probabilidad, de moderada probabilidad y alta probabilidad, cómo lo manejo cada uno de estos, para qué me sirve el dímero D, si es útil o no es útil, o en qué contexto es útil y en qué contexto no es útil. El resultado de la arteriografía pulmonar, si se hubiera hecho y reporte inconclusa, ¿cuál es el siguiente paso? Esto es importante para ver cuándo está indicado la gammagrafía pulmonar o los otros métodos de diagnóstico en tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento en tromboembolismo por plaquetopenia por heparina? Esta es una pregunta de pescada en las preguntas de la residencia médica, en los exámenes. ¿Y cuáles son las indicaciones para hacer trombólisis, o sea, poner cateterismo, hacer ultrasonografía y realizar la trombólisis? Este método es un reciente, en los últimos 5 o 10 años se están implementando en los centros hospitalarios especializados. En cuanto al tromboembolismo, debemos saber que viene de una enfermedad en común que se denomina la tromboembolia venosa.
La tromboembolia venosa incluye la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. ¿Okay? Cada año se reportan entre 100.000 a 180.000 fallecimientos por embolismo pulmonar. Las secuelas que dejan es una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o un síndrome posttrombótico en casos de TBP. Y cuando este embolismo es tan severo, llega a ser un choque obstructivo, llegando a tener falla cardíaca derecha e izquierda por interdependencia ventricular. La clasificación, hay una clasificación que lo manifiesta en agudo, que es los signos y síntomas inmediatos, subagudo de días a semanas y el crónico. En cuanto a la fisiopatología, la tríada de Virchow, con su nombre mismo lo dice tríada, es el flujo sanguíneo anormal, éstasis. En el libro de Harrison está esto como inflamación. El segundo es la hipercoagulabilidad, es decir, la sangre tiene tendencia a coagularse por varios factores, porque hay un factor 5 de Leiden, porque da resistencia al anticoagulante endógeno, o porque existe un daño endotelial por la cirugía o por un proceso vasculogénico, etc. La hipercoagulabilidad o los estados protrombóticos son varios, ¿no? Uno de ellos es el factor 5 de Leiden, que origina resistencia al anticoagulante endógeno, es decir, que predispone a la formación de trombos. La otra es la proteína C activada. Esta normalmente inactiva los factores de coagulación 5 y 8. Luego tenemos la mutación del gen de protrombina, que incrementa la concentración de protrombina en plasma. Y las proteínas C y S son inhibidores naturales de la coagulación, y las deficiencias de estas se vinculan con los embolismos trombogénicos. Ahora, dentro de los factores de riesgo, esto es importante, se van a dividir acá en dos, en heredables y adquiridas. Estas ya las mencionamos, el factor 5 de Leiden en la mutación de la protrombina, y los adquiridos. En los adquiridos es una cirugía reciente, como es en el caso clínico, que tenga traumatismo, que tenga inmovilización o inicio de terapia hormonal, esto en las mujeres, o que tenga un cáncer activo. Vamos a ver que para hacer los scores de sospecha de TEP, de cáncer tiene un puntaje muy importante, porque se ha demostrado los pacientes que tienen cáncer tienen más riesgo de realizar tromboembolismo pulmonar. Ahora, en cuanto a las embolizaciones, pues por fisiología y anatomía básica, recordemos que acá imaginémonos que se forma un trombo porque está inmovilizado, porque tiene tanto factores de riesgo adquiridos. Este trombo formado sube la vena femoral, la vena cava inferior, y llega a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Este coágulo que llega al ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar y se clava acá en el pulmón. Entonces, una vez que se clava, esto va a generar una hipertensión pulmonar, tanto sistólica y diastólica, lo que va a hacer que claudique, que existe una disfunción del ventrículo derecho por aumentar esta presión, y este ventrículo derecho puede comprimir al ventrículo izquierdo, comprometiendo el volumen sistólico, y a esto se denomina interdependencia ventricular. Eso es normalmente lo que sucede en la embolización. Pero hay casos de embolismos paradójicos. Por ejemplo, este coágulo, una vez que viaje hacia cavidades derechas, ya no pasa al ventrículo derecho, sino que pasa al hemicardio izquierdo, porque existe una comunicación interauricular, una persistencia del agujero oval, y estos coágulos van a subir a producir eventos cerebrales isquémicos. ¿Okay? A esto se denomina embolismo paradójico, posible pregunta de examen. Ahora, en cuanto a la fisiología, esto es en el pulmón. Recordemos que acá lo que va a hacer es que existe el trombo, va a comenzar a ver el trombo.
Por lo tanto, el CO2 no se va a poder eliminar, se va a acumular el CO2. ¿Ok? Y obviamente no va a haber glóbulos rojos que pasen, que realice la hematosis, por lo tanto va a ser una hipoxemia. Entonces, por lo tanto, va a aumentar el espacio muerto anatómico y fisiológico. Cuando se denomina espacio muerto, son las unidades alveolares que no se ventilan. Por lo tanto, si no se ventilan, si no adquiere oxígeno y si no elimina CO2, en el cuerpo va a aumentar el CO2. Entonces, si nosotros hacemos una capnografía, vemos el CO2 exhalado, va a disminuir y por lo tanto en la sangre arterial va a aumentar. Entonces, cuando esto aumenta más del 25%, va a denominarse lo que es el espacio muerto, va a aumentar el espacio muerto. Además, existe una mayor resistencia vascular pulmonar por la hipoxia vasoconstrictora. Hay una deficiencia en el intercambio gaseoso. Obviamente, como no se intercambia, va a haber hipoxemia arterial y voy a necesitar mayor fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, mayor FiO2. Entonces, al tener mayor FiO2 y con hipoxemia arterial, a eso se denomina un aumento de gradiente de presión de oxígeno. ¿Ok? Y además también compromete la resistencia respiratoria y la disminución de la distensibilidad. Entonces, el tromboembolismo pulmonar crea una hipertensión pulmonar, ¿ok? Hace que ocasione disfunción del ventrículo derecho y microinfarto del ventrículo derecho. Aquí vamos a ver una imagen, una ultrasonografía, cómo se va realizando para miembros inferiores y para sospechar trombosis venosa profunda. Por ejemplo, esto es un ecocardio en eje paraesternal largo, donde se evidencia el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo sale la aorta, esta es la válvula aórtica, y este es el ventrículo derecho. Lo normal debería ser pequeñito verse acá, pero esto está muy dilatado. Entonces esto nos hace sospechar que el ventrículo derecho está sufriendo por una hipertensión pulmonar. ¿Y cuál es la causa de la hipertensión pulmonar? En este caso son los trombos, ¿no? El embolismo pulmonar. Esto es una ventana paraesternal eje corto donde se ve el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Se encuentra muy dilatado el ventrículo derecho. Lo mismo acá. Se supone que el ventrículo izquierdo debería ser mucho más grande que el derecho. El signo de McConnell. El signo de McConnell es una hipercinesia de la punta del ventrículo derecho con hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Es decir, no se mueve mucho y se mueve muchísimo en el ápice. Eso es el signo de McConnell, que es clásico de hipertensión pulmonar o disfunción ventricular derecha.
Entonces, una vez que nosotros sospechamos un caso clínico que nos pregunten en la residencia o una pregunta cerrada, es que ¿cómo se clasifica la embolia pulmonar? Clásicamente, y hasta actualmente está validada, el embolismo pulmonar se clasifica en bajo riesgo, que es la mayoría de 70 al 75%, el embolismo pulmonar submasivo, que es de 20 al 25%, acá existe disfunción del ventrículo derecho, con signo de McConnell, signo de los 60-60, con TAPS menos de 17, que son los signos ecocardiográficos de embolismo, de hipertensión pulmonar secundario, embolismo pulmonar. Y esto es lo más peligroso, la embolia masiva, la tromboembolia masiva, el cual es del 5 al 10% de los casos que se afectan. Acá se afectan la mitad de los vasos pulmonares y la clínica nace con disnea súbita, síncope, hipotensión, cianosis y choque cardiogénico. Bueno, hay otros nombres que los van a leer en otra bibliografía, que a la submasiva también se la denomina de riesgo intermedio y a la masiva también se denomina hemodinámicamente inestable y de alto riesgo. De manera práctica se la clasifica el tromboembolismo pulmonar si está hemodinámicamente estable o inestable, es decir, si tiene buena presión, no tiene buena presión y no tiene datos de hipoperfusión tisular. En cuanto al enfoque diagnóstico con pacientes con embolismo pulmonar, por ejemplo, en nuestro caso clínico, paciente que está inestable, que no sabemos por qué es el choque y que le hacemos un ecocardio y sospechamos que tenga tromboembolismo pulmonar. Pero hay casos en que el paciente está asintomático, ¿ok? Pero sospechamos que tenga una trombosis venosa profunda que pueda tener un embolismo de carga trombótica baja. Entonces vamos a irnos acá, una sospecha de embolismo pulmonar que está hemodinámicamente estable. Para esto vamos a hacerle el score, para eso sirve hacer el score de Wells, ¿ok? Y también el dímero D nos va a ayudar mucho. Para el score de Wells, hay calculadoras, hay aplicaciones que lo van a tener a la vista y tiene varias variables como signos físicos sugestivos de TBP, de trombosis venosa profunda. Si existe otro diagnóstico alternativo que explica la enfermedad, ¿okay? Si por ejemplo existe una celulitis, se descartan los 3 puntos, no se suma, pero si no hay ningún diagnóstico alternativo que explique esta TBP, se le suma 3 puntos. La taquicardia, inmovilización más o igual a 3 días, como en nuestro caso clínico tenía 72 horas de inmovilización, que es un factor de riesgo importante, cuyo puntaje es de 1.5. En el examen nos pudieran poner en el score de Wells la inmovilización, ¿cuántos puntos les da? Es 1.5. La presencia o el antecedente de TBP o embolia pulmonar, otros 1.5. La presencia de hemoptisis o malignidad, como habíamos dicho, el cáncer, es otro punto. Entonces, en base a este puntaje, se la clasifica en más de 6 puntos de alta probabilidad, de 2 a 6 de probabilidad moderada y menos de 2 de probabilidad baja. Entonces, depende a qué probabilidad nos salga, hacemos el algoritmo de manejo. Por ejemplo, tenemos aquí con una probabilidad baja de embolia pulmonar. Es lo que vamos a tener. Tenemos un score de Wells menos de 2 y decimos si hay otro criterio que excluya el embolismo pulmonar, como por ejemplo menos de 50 años, que no tenga taquicardia, que sature bien, que no tenga hemoptisis y pues descartamos que tenga embolismo pulmonar. Pero si todavía sospechamos que esté taquicárdico, que tiene 90 de saturación, medimos el dímero D. Si el dímero D está menos de 500, descartamos el embolismo pulmonar. Si está más de 500 o igual nanogramos por ml, solicitamos una angiotomografía. Entonces, si la angiotomografía, si se puede realizar, y es positiva, pues está diagnosticado el embolismo pulmonar. Si es negativa, excluye. Si es inconclusa, como en nuestro caso clínico decía, si tenemos una angiotomografía que es inconclusa, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer un escaneo de ventilación-perfusión, ¿ok? Si pues está positiva o si tiene algún defecto de llenado, se diagnostica el embolismo pulmonar. Ahora, en una embolia de probabilidad intermedia, vamos a este algoritmo.
Básicamente vamos a tener un score de 2 a 6, medimos los niveles del dímero D, menos de 500 excluye, más de 500 es indicación de hacer una angiotomografía y lo que habíamos visto previamente. Okay, ahora, en un embolismo de alta probabilidad, básicamente hacemos la angiotomografía. ¿Okay? Y la angiotomografía es indicación, el cual si es positiva se diagnostica en embolismo pulmonar y si es inconclusa, pues se realiza el escaneo de ventilación-perfusión. Ahora, hay pacientes, como en nuestro caso clínico, que no se pueden trasladar a una sala de radiología. Entonces, inmediatamente nosotros usamos la ecografía, hacemos una ecografía pulmonar, hacemos una ecografía del corazón, de la vena cava y de las venas, tanto femorales y popliteas, para sospechar que tenga tromboembolismo, que lo está matando en ese instante y pues podamos usar o hacer un tratamiento un poco más agresivo y salvar la vida del paciente. ¿Okay? Pues si desde el punto de vista para hacer la pregunta de la residencia, pues el score de Wells sirve para identificar tanto la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, como nos muestra en la tabla del libro de Harrison. Ahora, en el libro de Harrison nos muestra este algoritmo donde básicamente dice si sospechamos trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, se valora, se ve la clínica. Si tenemos sospecha de DVT baja, se solicita dímero D, y si es normal no hay DVT. Y si es alta, se solicitan métodos de imagen, porque el hecho de tener dímero D positiva no significa que tenga trombosis venosa profunda. Ahí nos va a decir, puede tener trombosis, ¿ok? Pero ese dímero D o ese dímero D elevado puede ser por falla renal, puede ser por cirugía, puede ser por una ruptura o por la perforación de una víscera hueca, etcétera, muchas causas que nos eleven el dímero D, como la sepsis. Pero el hecho que tenga negativa el dímero D significa pues que básicamente no tiene tromboembolismo pulmonar. Ahora, lo mismo pasa en el embolismo pulmonar. Una vez que tenemos positivo, hacemos datos de imagen. Entonces, básicamente sabemos que un tromboembolismo pulmonar, o una trombosis venosa profunda, pues va a tener el aumento de volumen y del diámetro de la pierna afectado, del muslo afectado, y si es un embolismo pulmonar va a tener clínica, va a tener disnea, dificultad respiratoria, taquicardia y demás. Entonces, varios investigadores dicen, queremos ver cuál es la frecuencia, cómo se presenta la clínica. Entonces, en un estudio donde ellos demuestran es que los síntomas de la disnea es lo más frecuente. Lo que va a tener el paciente, se va a quejar de falta de aire. Esto en un 73%. Otros van a presentar dolor pleurítico, es decir, en el tórax les duele como una punzada, eso es un dolor pleurítico, en un 66%, va a presentar tos, 37%, y hemoptisis en un 13% nada más. Pero mientras que en los signos van a presentar taquipnea en un 70%, pueden tener rales crepitantes en la auscultación pulmonar, taquicardia, cuarto sonido cardíaco y un componente pulmonar acentuado del segundo ruido, y colapso circulatorio en un 8%. Entonces, un paciente que viene con dificultad respiratoria, nuestra indicación es realizar una gasometría arterial. ¿Y qué vamos a encontrar en un contexto de embolismo pulmonar? Hipoxemia, obviamente sabemos el mecanismo, porque existe un shunt, hay un gradiente alveolo arterial aumentado, ¿ok? Y un 62-86%, y una alcalosis respiratoria. Ojo con esto. A un principio, cuando se está instalando el embolismo pulmonar, el paciente va a tener taquipnea, va a comenzar a respirar más rápido. Al comenzar a respirar más rápido va a eliminar todo el CO2 que pueda. Por eso existe a un principio alcalosis respiratoria con hipocapnia, es decir, disminución del CO2. Y si nosotros, eso sucede en el pulmón, pero en el pulmón, por la interacción cardiopulmonar, también va a afectar al corazón derecho.
Pues, ¿qué va a haber en el corazón derecho? Va a existir el bloqueo incompleto de rama derecha, que está en el 10%, o vamos a tener el signo el S1Q3T3, el complejo de McIntyre, el cual es que en la derivación 1 vamos a tener un S1 y en la derivación 3 vamos a tener un Q3T3. ¿Ok? Ahora, pero esto es solo en un 10%. En un 70%, en la mayor parte de las veces, en tromboembolismo pulmonar simplemente hay taquicardia sinusal. También podemos encontrar, como en el corazón derecho, se puede lastimar, se puede lesionar el corazón derecho. Vamos a encontrar de la coronaria derecha lesión, ¿no? Como en la caras inferior, que se vamos a ver en las derivaciones 2, 3 y ABF. Ahora, en cuanto al dímero D, pues sabemos que el dímero D es una molécula de la degradación de la fibrina. Recordemos que el fibrinógeno se convierte en fibrina por la trombina y esta fibrina se tiene que fibrinolizar, se tiene que desaparecer, cuyos productos de degradación pues son los dímeros D. Los dímeros D tienen una sensibilidad más del 80% en TBP y más del 95% en tromboembolismo pulmonar. Ahora, en un contexto de tromboembolia pulmonar también se debe solicitar el BNP, que es el péptido natriurétrico cerebral, porque está asociado a insuficiencia cardíaca, porque es un criterio de pronóstico, porque un tromboembolismo pulmonar cuando no afecta el corazón, pues tiene un buen pronóstico, pero si afecta al corazón, pues obviamente va a tener troponinas elevadas y un péptido natriurético auricular alto, que eso nos puede decir que el pronóstico no es tan bueno. ¿Okay? Ahora, en cuanto a las modalidades de imagen sin penetración corporal, pues un paciente que está en sospecha, que no tiene compromiso hemodinámico y tiene disnea leve y que responde a oxígeno, pues le solicitamos una ecografía venosa, un Doppler venoso. ¿Okay? Para identificar trombos en el sistema venoso profundo. Obviamente solicitamos una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en la radiografía de tórax no vamos a ver nada la mayor parte de las veces si es tromboembolismo pulmonar. ¿Para qué solicitamos? Para descartar que esa dificultad respiratoria no se deba a otros procesos como neumonía, derrame, atelectasia, tumor, etc. o neumotórax. Pero ahí en la radiografía en pocas veces vamos a encontrar signos, como por ejemplo el signo de Westermarck. El signo de Westermarck no es nada más que una oligoemia focal, es decir, que aquí debería estar sangre perfundiéndose, pero no se perfunde y existe una disminución de flujo sanguíneo y esto se manifiesta como una oligoemia. Es el signo de Westermarck. Luego tenemos la joroba de Hampton o jiba de Hampton, que, a ver, antes de eso, por ejemplo, en esta imagen se solicitó una angiotomografía y el cual básicamente se evidencian los trombos, los coágulos en la arteria pulmonar. La joroba de Hampton, pues, a ver, en esta angiotomografía se confirman los trombos en la arteria pulmonar derecha con trombo oclusivo en las ramas de la arteria pulmonar del lóbulo superior y medios derechos. La joroba de Hampton no es nada más que un infarto pulmonar porque hay obstrucción de vasos arteriales. Y el signo de la palla no es nada más que el agrandamiento de la arteria pulmonar descendente. Esta es la arteria pulmonar descendente, el cual por un trombo obstruye y se dilata dicha arteria. También existen otros signos en radiografía pulmonar. Tenemos las atelectasias laminares, que se denominan el signo de Fleischner, y la amputación de la rama arterial. Lo ideal es solicitar una angiotomografía. Es una tomografía con contraste. Es decir, el paciente se lo lleva al tomógrafo y por el catéter o por el equipo del venoclisis, por la bránula, se pone una cantidad de contraste. Obviamente, si tiene una creatinina de 3, no es indicación para ponerle contrastes, se usará otros métodos porque vamos a empeorar la falla renal. Ahí tendremos que repasar cuánto es el punto de corte para filtración glomerular, debe ser más de 30
de filtrado glomerular para que podamos poner un contraste. Y en el contraste lo que vamos a ver, esta es la aorta ascendente, la aorta descendente, y esta es la arteria pulmonar. Normalmente la aorta es mucho más grande que la arteria pulmonar, por lo tanto existe acá una dilatación de la arteria pulmonar. Y aparte, el contraste que viene a pintar, no pinta, aquí debería ser todo blanquito, pero acá hay una zona medio negrita, entonces a esto se denomina defecto de llenado. Entonces, ¿por qué existe el defecto de llenado? Porque existen trombos, trombo en la arteria principal derecha y en la izquierda. ¿Ok? Aquí vemos otra imagen donde se ve un defecto de llenado que se evidencia un trombo. Entonces, en base a la angiotomografía, podemos decir que es un tromboembolismo en silla de montar, que puede acá clavarse, que es muy peligroso, se mueren los pacientes inmediatamente, o los trombos en la parte lobar, segmentaria y subsegmentarias. Las subsegmentarias pues prácticamente son asintomáticos. Y otro método es la gammagrafía pulmonar. La gammagrafía pulmonar es el método de segunda línea para el tromboembolismo pulmonar. Está indicado para pacientes que no toleran contraste, por ejemplo, que tengan un filtrado glomerular de 10 o 18 o 20. También existe la resonancia magnética con contraste y la ecocardiografía. Y otros métodos que actualmente se están estudiando son la angiografía pulmonar. Lo interesante de la angiografía pulmonar, pues obviamente no vamos a poner un paciente en hemodinámicamente inestable, será un embolismo pulmonar de riesgo moderado o bajo. Lo interesante de esto es que se identifican los trombos, ¿ok? Y se los puede sacar el trombo por cateterismo, ¿no? Se los puede hacer una embolectomía. Estos están indicados para pacientes en quienes la tomografía de tórax ha sido insatisfactoria, o en quienes se planifica un método intervencionista para trombólisis. Por ejemplo, aquí está el catéter, mira, ahí tenemos el catéter, se inyecta contraste y hay un defecto de llenado, porque esto debería pintarse todo de negro, ¿no? Entonces, teóricamente aquí hay un trombo. Entonces, por este catéter se saca el trombo, se va extrayendo, se mete contraste y se vuelve a pintar. Entonces, se saca el trombo por este método, se hace un trombólisis por catéter o se extraen dichos trombos. En cuanto a los métodos de imagen, lo ideal es una angiotomografía. Si hace diagnóstico, ya hacemos diagnóstico, y si no hace diagnóstico, se realiza la gammagrafía pulmonar de perfusión. ¿Ok? Si hace diagnóstico, súper, y si no hace diagnóstico, pues vamos a ecografía venosa para sospechar que existe coágulos en el sistema venoso. Vamos al tratamiento y terminamos con esto. Primero, paciente con sospecha de embolismo pulmonar, si está estable, pues hago mi protocolo, mi algoritmo, si es le pido un laboratorio, sobre todo el dímero D, y en base al dímero D y a los factores de riesgo y el score de Wells, digo si es de baja probabilidad, de moderada o alta probabilidad. Y si es de alta probabilidad y además está hemodinámicamente inestable, debo identificar esos. Entonces a eso se denomina la estratificación de riesgos. ¿Cómo voy a saber que el paciente está en riesgo? Cuando tenga compromiso hemodinámico, que cuando por ecocardiografía existe una disfunción ventricular derecha. ¿Y cómo voy a saber que está en disfunción ventricular derecha? Porque voy a tener una TAPSE menos de 17, el signo de McConnell, el signo de los 60-60 y una fracción de acortamiento menos del 35%. Esto se hace por ecocardiografía, que es muy fácil de realizar. Obviamente, si hacemos la angiotomografía, vamos a encontrar una ventriculomegalia derecha, ¿ok? Y troponinas altas. Si un paciente con dímero D positivo, que recién está ingresando al hospital, un caso clínico, ¿no? Con troponinas altas, dímero D alto, y que tenga taquicardia sinusal o que tenga bloqueo de rama derecha, pues significa que el corazón ya se está dañando y que puede fallecer el paciente. Entonces, en cuanto al manejo, pues si tiene dificultad respiratoria, le falta oxígeno, le damos oxígeno, ¿ok? Y si realmente no mejora con eso, pues podemos hacerle ventilación mecánica no invasiva. La invasiva es peligroso, hay que ser muy cauteloso, porque se supone que yo al
intubar al paciente voy a aumentar más aún la presión intratorácica, y al aumentar la presión intratorácica voy a aumentar la poscarga para el ventrículo derecho y lo voy a tronar más aún. Entonces, si voy a dar yo ventilación mecánica en un contexto de tromboembolismo pulmonar, voy a manejar parámetros ventilatorios muy bajos. Obviamente, voy a hacer soporte hemodinámico. Máximo debo llegar a los 1000 ml, aunque pues unos 500, 800 de solución salina es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo doy 2000, 3000 de líquidos, voy a aumentar la poscarga, lo voy a tronar más aún al ventrículo derecho. Obviamente la anticoagulación es lo que manda acá, la anticoagulación y la trombólisis. ¿Ok? Paciente sospecho que tenga tromboembolismo pulmonar, inmediatamente indico la anticoagulación. Será enoxaparina, o heparina, rivaroxaban o dabigatran, lo que tú quieras, lo que sepas manejar, lo que tú tengas en el contexto. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo es la dosis y demás. Y si el paciente realmente no mejora y está a punto de fallecer, está en choque, pues realizamos un manejo más agresivo, que es con trombólisis. Obviamente la anticoagulación y la trombólisis depende del riesgo de sangrado y de las plaquetas y otros factores. Entonces acá, en cuanto al tratamiento, se estratifica los riesgos. Si está presión normal, se hace tromboprofilaxis, a normotensión. Si está en hipotensión, anticoagulantes y trombolíticos, o si no puedes recibir ni anticoagulantes ni trombolíticos porque el riesgo de sangrado es muy alto, el riesgo de hemorragia, se indica para embolectomía por catéter o quirúrgica para instalación también de otros métodos. ¿Ok? En cuanto al algoritmo para el tratamiento para pacientes hemodinámicamente estables, pues ahí vamos a usar esto. Si el paciente está hemodinámicamente estable, y pensamos si tiene alguna contraindicación para la anticoagulación. Si no tiene contraindicación para la anticoagulación, pues se indica dicha anticoagulación. ¿Ok? Pero para la sospecha alta de embolismo pulmonar, se anticoagula, ¿ok? En la parte alta, inmediatamente. Si es moderada, pues espero 4 horas. Y si es baja, pues todavía puedo esperar unas 24 horas para evaluar si lo voy a anticoagular o no lo voy a anticoagular. Ahora, cuando el tromboembolismo está confirmado, voy a ver, y aparte tiene un compromiso hemodinámico, voy a ver si tiene alguna contraindicación para trombólisis. ¿Okay? Si tiene alguna contraindicación para trombólisis, la indicación es cirugía para hacer la embolectomía o también la embolectomía por catéter. Ahora, eso es para pacientes, para el manejo, ¿no? Ahora, para pacientes hemodinámicamente inestables, ni siquiera me da tiempo de llevar a una sala de radiología, hacemos la ecocardiografía como mencionamos. Acá lo que voy a buscar es disfunción del ventrículo derecho, como en este caso hay una dilatación importante del ventrículo derecho. En este caso es hacer la terapia de reperfusión con trombolíticos. ¿Ok? En este caso vamos a usar la alteplasa, 10 miligramos intravenosa por 2 horas, y esto lo pasamos por catéter venoso periférico. No se lo pasa, por lo menos las guías no recomiendan pasar por catéter venoso central. La embolectomía se hace en pacientes hemodinámicamente inestables en cual la terapia trombolítica está contraindicada. Se puede extirpar quirúrgicamente o usando un catéter. Hay otras modalidades de trombólisis guiadas por catéter, ¿okay? Como por ejemplo la trombólisis asistida por ultrasonido, la embolectomía reolítica, la embolectomía rotacional por succión y por fragmentación de trombo. Estos son las nuevas modalidades. Hasta el momento no ha demostrado que ninguno tenga superioridad sobre el otro, pero está en fase todavía de investigación. La trombólisis está contraindicada. Cuando la trombólisis está contraindicada, se sugiere embolectomía por catéter o cirugía en lugar de observación. En pacientes con algún cáncer activo, la indicación es heparina de bajo peso molecular. Acá no se usa mucho la warfarina.
Los pacientes que están embarazadas, también heparinas de bajo peso molecular. Y en pacientes con trombocitopenia por heparina, que ha sido una pregunta de nuestro caso clínico. Por ejemplo, un paciente que ingresó por fractura de cadera. Pasan 3 días, hace plaquetopenia, aparentemente por heparina, y se complica a la vez con un tromboembolismo. Entonces ahí yo no voy a dar heparinas porque está contraindicada. Entonces lo que voy a usar es el argotraban, que es un inhibidor directo de la trombina, ¿ok? Que deriva de la arginina. Ojo, posible pregunta de examen para la residencia. Ahora, para el tromboembolismo venoso profundo y para la embolia pulmonar se hace la anticoagulación inicial con heparina no fraccionada o la heparina sódica, ¿no? Que tenemos. Esta se realiza por 80 unidades por kilogramo o 5.000 unidades en bolo y luego se hace una infusión continua de 18 unidades kilogramo hora. ¿Okay? Eso es el manejo ideal y en base a esto yo voy controlando mi TPTA. Recordemos que si yo, por ejemplo, inicio warfarina, ¿cómo voy a controlar? Con el INR. ¿Ok? Si inicio heparina o enoxaparina, ¿cómo voy a controlar? Con el TPTA, con el tiempo de tromoplastina parcial activado. Si uso enoxaparina, no es necesario controlar porque por su farmacocinética. ¿Ok? Ahora, también existen los filtros de vena cava. ¿Ok? Básicamente tiene 2 indicaciones y es posible pregunta de examen. La hemorragia activa que impide el uso de anticoagulantes y la trombosis venosa recurrente que a pesar de la anticoagulación todavía continúa la trombosis venosa profunda. Ahora, por ejemplo, viene un paciente, en nuestro caso el tromboembolismo, una fractura de cadera, se resuelve además la embolia pulmonar, ¿cuánto tiempo lo voy a anticoagular? ¿Okay? Por ejemplo, en una trombosis venosa profunda en la pantorrilla o provocada por la cirugía, traumatismo, estrógenos o catéter, por lo común son 3 meses de anticoagulación. ¿Ok? Pero si es en la parte proximal de la pierna, eso es de 3 a 6 meses. Y para individuos con cáncer, pues puede ser indefinidamente. ¿Ok? Pero esto mucho depende del contexto clínico. Entonces, un paciente que sale del hospital pero ha tenido tromboembolismo pulmonar, lo voy a anticoagular con warfarina o con un nuevo anticoagulante. Y si voy a usar warfarina, debo tener un INR entre 2 a 3, con un promedio de 2.5. Esto es posible pregunta de examen, al igual que en la fibrilación auricular. Los modelos de pronóstico son los PESIS. ¿Okay? Los PESIS se la clasifican en 5 tipos en base a la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y 5. Tienen muchas variables. Lo que se resume es que la clase 1 y clase 2 tienen un bajo riesgo de muerte y la clase 3 y 4 que están en alto riesgo. ¿Okay? Cualquier duda, sugerencia, pues lo hacemos en nuestro grupo de estudio.